del Servicio de Hemato-Oncología, hago la parte clínica. Hoy vamos a hablar de síndrome de lisis tumoral agudo. Vamos a partir de un caso clínico. Se encuentran de guardia en el servicio de emergencias y consulta a Mariano, de 14 años de edad, acompañado de su madre. Les dice que tiene 7 días de evolución de tumoraciones laterocervicales bilaterales que no son dolorosas, pero que aumentan progresivamente de tamaño. Al examen físico, los datos positivos: tiene fauces congestivas, múltiples caries dentales, tiene adenomegalias laterocervicales bilaterales que son duroelásticas, adheridas a planos profundos, no son dolorosas y no tienen signos de flogosis. La derecha mide 7 por 6 centímetros, la izquierda 5 por 3. Tiene una hepatomegalia 9,5 centímetros del reborde costal, una espleno a 9, una adenopatías inguinales bilaterales y ambos testículos aumentados de tamaño y de consistencia dura. Los vitales: 116 de cardíaca, 22 de respi, 36,6 de temperatura, un peso de 47 y una talla de 1,65. Solamente teniendo en cuenta la anamnesis y el examen físico, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Más allá del tema de la clase de hoy, obviamente. ¿Qué pensarían si están en la emergencia y reciben a este paciente? ¿Alguno? Un paciente con poliadenopatías, hepatoesplenomegalia, puede ser una mononucleosis. Recuerden que siempre lo más frecuente es lo infeccioso y lo último los oncológicos. Tiene los testículos aumentados de tamaño, con lo cual no pegaría tanto para una mononucleosis. Está taquicárdico. ¿Qué otra cosa puede ser? Algo que es muy frecuente en corriente. Tuberculosis, una tuberculosis ganglionar. Rocío. ¿Qué puede ser? Otra cosa. Lo que nos convoca a esta clase. Y dentro de los síndromes linfoproliferativos, ¿qué puede ser? O una leucemia y algo más, un linfoma. Bueno, siempre recordar que lo más frecuente son las causas infecciosas. Puede ser una mononucleosis infecciosa, TBC ganglionar, toxoplasmosis, leishmania, y dentro del oncológico una leucemia o un linfoma. Ustedes están sospechando algo oncológico, ¿qué laboratorio le van a pedir a este paciente en base a todas sus sospechas? ¿Y qué es un laboratorio de lisis? Ujú. Muy bien. Le piden todo eso, recuerden que están en la guardia, y ese es el laboratorio que le traen. ¿Qué les llama la atención? Ujú, ujú. ¿Qué más? Está elevado. ¿De cuánto es el valor normal del ácido úrico? Es de criterio Raubricasa, pero ¿cuál es el valor normal? Un poquito menos. 5. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más le llama la atención? ¿Qué más? Dijimos los blastos, los blancos, el úrico, ¿y qué más tiene elevado? Los electrolitos. Mm. ¿Y el fósforo está normal? ¿Cuál es el valor normal del fósforo? Acá, no tengan miedo, acá se pueden equivocar. A ver, los que ya rotaron por hongo. Acuérdense que tiene 14 años el paciente. ¿Está bien? Está normal. ¿Qué más? ¿El potasio está normal? Está bajo, muy bien. ¿Y qué más? ¿Algo más no le llama la atención?
la función renal, ¿cómo está? La creasta aumentada y las transaminasas. Muy bien. Si están en la emergencia, ¿qué más le pedirían al paciente? Algo que son las 11 de la noche, le piden al laboratorio y algo más le piden. Muy bien. ¿Alguien que se anima a describir la placa? A ver, ¿alguno? ¿Qué les llama la atención de esa radiografía? ¿Qué tiene el mediastino? Ujú. Y si el mediastino está ensanchado, ¿qué sospechamos? ¿Que hay una masa o que hay adenopatías en el mediastino? Muy bien. Entonces, con ese laboratorio y con ese hemograma podemos decir que nuestro paciente tiene una leucemia de Busch. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nadie de las clínicas de onco les atiende el teléfono. ¿Qué van a hacer? Las oncólogas le llaman y dicen, no, llamen a Angie o a Lili o a Miriam, pues yo no sé. Y para indicar las medidas anti-lisis, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que estratificar el riesgo de lisis tumoral. Entonces, en este paciente, ¿cuál considera que es el riesgo de lisis tumoral aguda? ¿Leyeron la bibliografía que les di? Depende, ¿de qué depende? Ajá. Tiene 73.000 blancos. Le entonces, no, del ácido úrico no. Del tipo de cáncer, de cáncer, de la cantidad de blanco, la cantidad de blastos y el valor del LDH. Bueno, vamos a ver más adelante entonces y dejamos esa pregunta ahí. Bueno, para repasar, el síndrome de lisis tumoral aguda es una urgencia oncológica y es la urgencia oncológica y no infecciosa más frecuente, que se produce por la rápida destrucción de las células tumorales. Recuerden que los blastos tienen alto contenido de fósforo y de potasio intracelular, entonces al romperse eso se libera al torrente sanguíneo generando hipercalemia, hiperfosfatemia y las purinas que se eliminan del ADN y ARN se catabolizan en el metabolismo de las purinas y hace que aumente el ácido úrico. Para el diagnóstico vamos a utilizar los criterios de Cairo-Bishop, que son esos que tienen ahí, un ácido úrico mayor a 8 o un aumento del 25, un potasio mayor a 100 o aumento del 25%, fosfato mayor a 6,5 o aumento del 25% del valor basal, con dos o más alteraciones. Entre los 3 días previos o los 7 días posteriores al inicio de la quimioterapia, podemos decir que nuestro paciente tiene un síndrome de lisis tumoral aguda. Y los criterios clínicos van a ser manifestaciones derivadas, todas de esas alteraciones. Fallo renal agudo, convulsiones, arritmias o muerte súbita. Entonces, nuestro paciente, ahí tienen cómo se estratifica el riesgo, teniendo en cuenta, si bien no sabemos qué tipo de leucemia es, pero sabemos la cantidad de blancos que tiene. ¿Cómo categorizarían el riesgo de nuestro paciente? Tiene menos de 100.000 y la LDH tiene menos de 2 veces o tiene más de 2. ¿Y cuántos blastos? Tenía 73.000 con 19% de blastos. 364. Tienen que saber los valores normales. Bueno, ¿qué les parece que es? ¿Y cuál es el riesgo entonces? Muy bien, tiene el riesgo intermedio, no sabemos el tipo de leucemia, pero tiene menos de 100.000 glóbulos blancos, una LDH menor a 2% del valor normal y menos de 25.000 blastos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuándo van a pedirle al nuevo laboratorio de lisis y qué otro examen le van a pedir ya por sala? ¿Para qué la eco? Ujú. ¿Qué más le pediría? Para ver la hepatosplenia, ecografía abdominal, ¿qué más? No, ahora ya estamos por sala. ¿Qué le van a dejar de pendiente para el día siguiente? ¿Para qué el fondo de ojo?
¿Qué más? Bueno, pues sí, fuerte. ¿Para qué? Y antes, aparte, ¿cuál es el tratamiento para prevenir el síndrome de Liz? A la hiperhidratación. Entonces le vamos a pasar mucho líquido, tenemos que ver cómo tiene la función cardíaca y también los riñones. Es importante pedirle una ecografía renal porque recuerden que los pacientes monorrenos o con alteraciones renales tienen mayor riesgo de lisis tumoral. Entonces, el laboratorio de lisis es básicamente un hemograma, medio interno, calcio iónico, fósforo, LDH, urea, creacio úrico, orina completa. Recuerden que la LDH solo al ingreso, no es necesario repetir todos los días. Se va a hacer en el riesgo intermedio y bajo cada 24 horas y hasta las 72 horas después de que inicie el tratamiento. En caso de pacientes de alto riesgo, según los valores del laboratorio, vamos a hacerlo entre cada 6 a 12 horas. Y otros exámenes, como dijeron, ecografía renal y abdominal, el electro, recuerden que las alteraciones hidroelectrolíticas se van a traducir en alteraciones electrocardiográficas, el ecocardiograma y la teleradiografía de tórax. Ahora van a escanear ese QR y van a contestar eso. ¿Qué le indicarían a Mariano para prevenir el síndrome de lisis tumoral agudo? A, la primera opción, un PHP 130-30, 3000 por superficie con halopurinol y carbonato de calcio. B, un PHP 130-0 a 3000 por superficie con bicarbonato de sodio y halopurinol, carbonato de calcio. C, un plant 130-0 a 3000 por superficie con rasburicasa y carbonato de calcio. O D, no le indican medidas de prevención porque no saben el tipo de leucemia que es. Tenía 10,2 de ácido úrico. ¿Cuántos hay acá? Claro, en lo que se debe hacer, no lo que hacemos en el hospital. Lo que se hace según las guías, no lo que hacemos en el hospital. Y tenés que enviar y después cuando te pase la próxima pregunta va a aparecer. Sí, ya manejo. Pues ya puse hacer. Ay, bueno, y tenés que esperar, ¿no? Bueno. ¿Está bien? ¿Verdad? Sí. 14, falta la mitad todavía que responder. Va a ser el 14. Los que están online, si es que alguien, también pueden responder. ¿No tenés celular? Ella sabe que entonces, ¿respondieron todos los que están acá? ¿Ya estamos? No. Bueno, el paciente. Ah, no, sí, está bien, está bien, está bien. La mayoría respondió bien. Un plan 130 sin potasio a 3000 por superficie, rasburicase, porque tiene un ácido úrico mayor a 8, y calcio como quelante. Recuerden, 130 no, 30 no, porque no le vamos a aportar más potasio, porque nos va a producir una hipercalemia. Acuérdense que hay que suspender el aporte oral y endovenoso de potasio. Y los que pusieron alopurinol, en realidad con el ácido úrico que tiene elevado ya es indicación de rasburicasa. Y bicarbonato de sodio no se usa, ahora les voy a explicar, pero ya no se usa para alcalinizar. Entonces, las medidas de prevención de lisis tumoral aguda, fundamentalmente la hiperhidratación. Nuestro objetivo es mantener un flujo urinario mayor a 3 mililitros kilo hora o mayor a 100 mililitros metro cuadrado hora, evitando los aportes endovenosos de potasio, calcio y fósforo. Si el paciente tiene más de 10 kilos, lo vamos a indicar a 3000 por superficie, y si tiene menos de 10 kilos, a 200 mililitros kilo día. No alcalinizar la orina, antes se alcalinizaba porque cuando uno alcaliniza la orina, eso
facilita la eliminación del ácido úrico, pero también hace que precipiten las sales de fosfato de calcio, entonces predisponemos a un fallo renal agudo. El balance hídrico estricto, recuerden que el balance es cada 4 horas, no por turno, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, y el balance es todo, ingreso, egreso, balance y flujo, no solamente el flujo, más allá de que nuestro objetivo urinario sea el flujo mayor a 3. Si tenemos un paciente con un flujo menor a 3, balance positivo, aumento de peso, le vamos a indicar furo para forzar la diuresis. Con respecto al manejo de la hiperuricemia, tenemos dos fármacos, el alopurinol que se utiliza para la prevención y la rasburicasa, que es una enzima que se usa para el tratamiento, que actúan en sitios diferentes. El alopurinol lo que hace es prevenir la formación de nuevo ácido úrico, no actúa sobre el ácido úrico ya formado, por eso cuando tenemos un valor elevado de ácido úrico es indicación de rasburicasa. Y lo que hace es inhibir la enzima xantina oxidasa. La dosis es de 10 miligramos kilo día cada 8 horas y se ajusta según el filtrado glomerular. Recuerden eso en los pacientes con fallo renal. En el caso de hiperuricemia se utiliza rasburicase, que ahí tienen la dosis 0,15 a 0,20 miligramos kilo, diluido en 60 desficios, se pasa en 30 minutos. Y lo que hace es convertir el úrico en alantoína, que la alantoína es mucho más soluble y se elimina fácilmente por orina. Una sola dosis de ácido úrico generalmente baja el 80% de la uricemia, así que generalmente con una dosis alcanza. El problema es el costo. Cada ampolla rasburicasa sale 4 millones de pesos y por eso no lo tenemos disponible acá en el hospital. Pero es la indicación, si tiene un úrico mayor a 8, hay que indicar rasburicasa. Y está contraindicado en el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque promueve la hemólisis. Con respecto al manejo de las alteraciones hidroelectrolíticas, para la hiperfosfatemia vamos a indicar carbonato de calcio, 50 miligramos kilo día, máximo 2 gramos con las comidas. Recuerden que con las comidas es quelante y lejos de las comidas aporte. Hidróxido de aluminio, 50 miligramos kilo día, cada 6 a 8 horas, máximo 3 días. Para la hiperpotasemia, que es lo que más le tenemos que temer porque es lo que puede llevar a la muerte del paciente, suspender cualquier aporte de potasio, tanto endovenoso o oral. Si es asintomática, dar resinas de intercambio catiónico. Y si es sintomática, gluconato de calcio al 10% para estabilizar la membrana, beta 2 agonista hasta que inicie la terapia de reemplazo renal. Y la hipocalcemia, recuerden que no se trata preventivamente porque el calcio al unirse al fósforo precipita en forma de fosfato de calcio. Entonces, si nosotros le damos un aporte endógeno de calcio, lo que vamos a hacer es aumentar el producto fosfocálcico. Y un producto fosfocálcico mayor a 60 aumenta el riesgo de síndrome de lisis tumoral agudo. Entonces, solo vamos a tratarla en casos sintomáticos, como tratamos cualquier hipocalcemia con gluconato de calcio al 10%. Bueno, entonces nuestro paciente ingresó un 27 de junio, le indicamos medidas de prevención, no teníamos rasburicasa, así que quedó solamente con alopurinol. Al día siguiente se hace una PAMO en donde tiene 90% de blastos L1, L2, que por inmuno es una LLAT. El laboratorio de ese día tiene 103.200 blancos con 25% de blastos, una CREA de 1,8, un fósforo de 4,2 y un úrico que bajó, pero que todavía es indicación de rasburicasa. ¿Este paciente le parece que cambió su riesgo de síndrome de lisis tumoral? ¿Qué riesgo es ahora? Es de alto riesgo, porque tiene más de 100.000 blancos, más de 25.000 blastos. Con eso se le hace un laboratorio a la tarde, en donde vemos que el fósforo está en aumento, el potasio aumentó levemente, y durante la guardia el paciente transcurre con tendencia a la hipertensión, su UTA se mantenía en el P95, con balances positivos, aumento de peso, flujos bajos, entonces se le hace furosemida con buena respuesta diurética, pero sin respuesta a la hipertensión. Al día siguiente, después de obtener todas las muestras que se necesita para iniciar el tratamiento, inicia con prednisona 60 miligramos metro cuadrado, según el protocolo que usamos en el hospital. El laboratorio de ese día vemos que los blancos siguen en ascenso, tiene 124.000 blancos, 38% de blastos, y la función renal 1,8, el úrico bajó. Transcurre toda la guardia hipertenso con balances positivos, aumentó 1,5 kg de peso con respecto al ingreso, vomita, se le hace furo, responde parcialmente, así que se habla con nefro y se le indica amlodipina. Al ingreso ya se había hablado con nefrología, recuerden que estos pacientes en donde hay riesgo de síndrome de lisis tumoral siempre se le presenta al nefrólogo para que ante cualquier eventualidad estén atentos.
Al día siguiente, el paciente sigue hipertenso, presenta un episodio de tetania y se le indica corrección con gluconato de calcio. Se le hace un laboratorio de la mañana, donde ¿qué les llama la atención, francamente? Tiene una urea de 113, ¿qué más? De las alteraciones de los electrolitos, tiene un fósforo de 15 y un potasio que de 3,4 aumentó a 4,3. Se habla con nefro, le pide un laboratorio que se repita a la tarde, que viene prácticamente igual con el calcio más bajo. Entonces, ¿cuál es la indicación más apropiada en este paciente? Uno, indicar rasburicase, aumentar la dosis de calcio como quelante y continuar la hidratación. B, iniciar terapia de reemplazo renal, indicar furosemida cada 6 horas y aumentar dosis de calcio como quelante, o suspenderle la predni porque después de la predni hizo la lisis, indicar rasburicase y continuar con hidratación. Pregunta de examen. Derivar, hablar, llaman a un médico. ¿Ya contestaron todos? ¿Qué creen que es la respuesta? Bien. Iniciar terapia de reemplazo renal. Muy bien. ¿Por qué creen? ¿Cuál es la indicación de terapia de reemplazo renal en este paciente con fallo renal agudo? Ahí nomás se actualizar nomás. De potasio tenía 4,3. Ustedes contesten y después. ¿Decidiste, Guadalupe? ¿Contestaste? Bueno, es, es, como contestó la mayoría, la hiperfosfatemia refractaria al tratamiento. Porque en realidad no tiene una hipercalemia, tiene 4,3 y la hipocalcemia no es indicación de diálisis. Entonces, la hiperfosfatemia refractaria al tratamiento, pero cuando es más de 5,5. El fósforo también, sí, sí. Bueno, las indicaciones de la terapia de reemplazo renal en pacientes con síndrome de lisis tubular aguda es que tengan alteraciones hidroelectrolíticas refractarias al tratamiento, oligoanuria o anuria persistente, hipertensión secundaria sobrecarga hídrica que sea refractaria.
De las terapias de reemplazo renal, la preferida es la hemodiálisis porque es la que ayuda a disminuir más rápidamente el ácido úrico y el fósforo. Si el paciente está inestable y está en terapia, se puede usar la hemofiltración y la diálisis peritoneal, en realidad es la que no se prefiere, primero porque está contraindicada si hay masa tumoral y porque no es eficaz para eliminar el ácido úrico y el fosfato. Recuerden que estos casos siempre son de manejo multidisciplinario con el nefrólogo. Nunca vamos a suspender el tratamiento de base porque tenemos que tratar, en este caso, la leucemia. Y recordar que estamos usando fármacos nefrotóxicos. Muchos de estos pacientes tienen antibióticos, entonces ajustar toda la caída del filtrado glomerular. Ustedes como pediatras tienen que ser capaces de reconocer cuándo está indicada la terapia de reemplazo renal, pero saber que la decisión final siempre la va a tener el nefrólogo. Bueno, nuestro paciente requirió 3 sesiones de hemodiálisis del 30 de junio al 2 de julio. El cuarto día, por mejoría clínica y de laboratorio, ese día Nefro decide no dializar. Ven que si bien mejoró, todavía tiene un daño renal, una injuria renal, tiene una urea de 87, una CREA de 1,5. Al día siguiente, como el laboratorio seguía mejorado, se suspende el alopurinol. A las 24 horas se suspende la hidratación endovenosa. Y a los 6 días, después de 3 días de no requerir hemodiálisis, el servicio de nefrología decide retirar el catéter de Queen. Ese día, bueno, vemos al laboratorio que sigue con la injuria renal y le indica medidas de nefroprotección. Entonces, este paciente, si bien tuvo un síndrome de lisis tumoral, como vemos, eso no fue gratis, tuvo un costo que son las secuelas renales que hay que tener en cuenta. Nuestro paciente persistió con proteinuria, hiperfiltración e hipercalciuria. Para la proteinuria le indicamos enalapril, a las 48 horas hace un pico en el ascenso de la creatinina, entonces se decide rotar a losartán, se le indica medidas de nefroprotección y para la hipercalciuria se trata de potasio. 6 meses posterior a la injuria persiste con estas alteraciones renales, entonces ya se lo puede estadificar como una enfermedad renal crónica estadio 1. Recuerden que para hablar de enfermedad renal crónica tiene que pasar 6 meses de la injuria. Bueno, para que recuerden, el riesgo máximo de síndromes lisis tumorales en las primeras 72 a 96 horas post tratamiento, por eso una vez que iniciamos el tratamiento oncológico, es donde tenemos que tener más cuidado en el balance, en los laboratorios. Es fundamental el balance hídrico, lo que venimos repitiendo en toda la clase. Las medidas se van suspendiendo gradualmente, generalmente primero suspendemos el alopurinol, después el carbonato de calcio y por último la hidratación endovenosa. Y bueno, como conclusiones, que tienen que saber que el síndrome de lisis tumoral es la urgencia oncológica no infecciosa más frecuente y con mayor riesgo de mortalidad si no se trata a tiempo. Para la prevención es fundamental la hiperhidratación, el manejo de la hiperuricemia y el monitoreo clínico. Siempre que ingresa un paciente con un debut oncológico hay que estratificar el riesgo de síndrome de lisis tumoral. Recordar, bueno, que es un trabajo multidisciplinario, como en todas las disciplinas, y es detectar precozmente las secuelas renales, no solo por el síndrome de lisis tumoral, sino porque son pacientes que a lo largo de su tratamiento van a recibir drogas nefrotóxicas, ya sea la quimio como los antibióticos, antivirales que frecuentemente se internan por neutropenia febril. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo? ¿Entendieron? Muy bien. Bueno, vamos. Entonces, vamos a pasar a hacer una evaluación. Yo les dije que lean. Sí, pero es otra aplicación. Acá sí van a poner su nombre y apellido. Sí. ¿No te deja? Probá otra. Alguien ya se unió, así que Liz se unió.
No sé por qué no te contestar con what. Ahí les paso. Espera. Sí. Ahí les paso al Zoom. Teneli, súper. Toma con celular. Sí. No, capaz, no te deja. Sos vos entonces. No, ahí te va a dejar. Ahí está, ahí está, ahí está. No, ponele. Pues. Ah, ahí está. ¿Quién es M? No, tenés que esperar. No, pero le pusiste. Ahí está. Empiezan. Están mezcladas, así que no van a poder. Acá. Ah, porque está mi cuenta de profesora, ¿verdad? Contestar nomás. Lucas le está ganando. Liz está ganando. Ahora repasame, güey. ¿Cuál es la unidad de soporte? La última que se debe retirar es la de Liz va ganando. Porque van perdiendo. Porque los tres primeros salen de otro color. Cuatro horas. Manejo de ayer. Siete. No, era los funcionarios para para seguridad.
Iniciar hemodiálisis por hiperproteína severa. Amplitud de parte de calcio. Con el quimio sano. Elevado su tratamiento. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora sí. Ahora, ahora no acelerada. Azúrico 15. ¿Cuál es la medida de revolución predictiva para mejorar el conocimiento? Pero hay que mostrar las publicaciones. ¿Por qué no te miro nunca? 12 son 12 preguntas. De algo oscuro y meditar. No, ya tiene. Para la hipercalcemia para. Tiene hipertensión intercambio. Hidrato. Una resina de intercambio cation. Una resina de intercambio cation. A mí. ¿No? Ahorita como nivel competitivo de la. Janina Raúl. Que era aumentar la. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Acu? La primera Acu. Sí. Ella me dice todavía puede comentar el caso y no le hicimos caso. Muy bien. Sí, como que hizo todavía. Como que hicieron todavía. 10.570. Sí, son los primeros. Pero ustedes fueron las tres. Liz fue Sol. Ustedes respondieron entre tres. Liz respondió Sol. De R1, ¿no? Lean neutropenia febril para la próxima. Para el 4 creo que era de neutropenia febril. Sí. Y vamos a mezclar como. Se fue ya hace rato. Anatopato. Anatopato. Anatopato no llegó. Ah, sí.
Pero entre cuatro responder. Se fueron ya, pero. Falta ese grupo. Todavía no terminan. ¿Eh? Creo que sí. No, no terminó. Se están respondiendo todavía. Intentar. ¿Eh? No sé. No tenés internet. Está ahí, bárbaro. No, se va. Más de 40 se van. Muy bien. ¿Terminaron todos? Sí. A ver, Marga, ¿no? Ah, uy. Bueno, para terminar vamos a revisar nomás por si le quedaron alguna duda. ¿Alguien quiere leer? Cualquiera. ¿Cuál de las siguientes alteraciones metabólicas es la consecuencia más peligrosa y potencialmente fatal del síndrome de tumoral debido a su efecto sobre la conducción cardíaca? Ujú. ¿Cuál es la hipercalemia? ¿Cómo respondieron la mayoría? Después, de acuerdo a los criterios de Cairo y Bishop, ¿cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio no es un criterio diagnóstico para el síndrome de lisis tumoral aguda? Calcemia, muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción del allopurinol en la prevención de la hiperuricemia? Antioxidasa. ¿Cuál es el objetivo principal de la hiperhidratación en el manejo del síndrome de lisis tumoral aguda? Aumentar el flujo urinario para eliminar las sales de fosfato de calcio y prevenir el daño renal. En el manejo inicial del síndrome de lisis tumoral, ¿por qué no se recomienda la administración de bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina? Muy bien. ¿Que no quiere leer a alguien este el caso? Paciente de 10 años con diagnóstico de una multiple indica anemia operativa. Laboratorio de ingresos 8, fósforo de 6, ácido úrico de 15, creatinina 1,8. ¿Cuál sería la medida terapéutica más apropiada y urgente para manejar la hiperuricemia? Voy a estar una Por qué le van a indicar las uricasas?
y mayor a 8. Muy bien. Que lea otro. ¿Quién quiere leer la parte de sí? Aparte, ¿no? Está haciendo medidas de prevención de citromelitis para 24 horas iniciar la quimio, proceso fotosíntesis con 2 y el electrocardiograma se estarán las tepículas y crecimiento del cuerpo. ¿Cuál es el tratamiento inicial de emergencia para estabilizar la membrana miocárdica? Y después de eso, ¿qué es la indicación en este paciente? Eso es solo para estabilizar. ¿Y el tratamiento? La diálisis. ¿Qué modalidad? Hemodiálisis. Muy bien. ¿Quién va a leer ahora? La que- De caña o anemia, a pesar de una adecuada hiperhidratación crea de 2,5, ¿cuál es la conducta más apropiada? Muy bien. ¿Cuál es la indicación de hemodiálisis o terapia de reemplazo renal en este paciente? ¿Qué más? O de la La hipertensión y también, bueno, la hipercalemia. Muy bien. Bueno, ¿quién lee ahora? Rocío. no sabe leer. Tiene 5 años de resultado con ¿Ve? y el LDH normal. Se clasifica como riesgo intermedio con PHP 130 a 3.000 mililitros por superficie. E hidróxido de aluminio 50 miligramos. A las 48 horas de iniciar quimioterapia presenta fósforo de 7, calcio de 8, de 24, vitamina C 6 y 3.1 y 101. Está asintomático pero estable. Ritmo diurético 24 horas de 3.8 miligramos hora. ¿Cuál es el paso siguiente en el manejo de la ¿Hasta cuánto le pueden aumentar el carbonato de calcio? 2 gramos. ¿Con las comidas o lejos de las comidas? Con las comidas. Muy bien. ¿Cómo que no? Muy bien. ¿Quién va a leer ahora? la voluntaria de ese tratamiento según protocolo, hace 96 horas, laboratorio de glicemia de 4 miligramos, fósforo del 5.3, calcium de 8, magnesio de 2.1, potasio de 4, uremia de 45, creatinina de 0.8, asintomática. ¿Cuál de las medidas de soporte para ¿Se analiza tomar la duda? la única? Muy bien. ¿Y la primera que se retira? Claro. Muy bien. Ahora, ¿quién va a leer? Renal. Muy bien. Y por último, ¿a partir de qué valor el producto fosfocálcico aumenta el riesgo de precipitación de sales de fosfato de calcio en los tejidos renales? 60. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chico? ¿Alguna duda? Sí. Vamos. Sí, pregunta.
En el paciente que la vez estamos más de 500 miligramos, teniendo en cuenta que era, o sea, de altísimo riesgo Claro. parálisis, y que ya se iba el otro día, le hubiera sacado igual un control de laboratorio ese día Sí, temprano. sí, sí, sí. En realidad cada 6 horas, no sé a qué hora entró el paciente. Porque aparte tenía un úrico de 12,7, si no me equivoco. Y no se corrige el potasio, ¿no es cierto? No, no se corrigió, le van a... Y en ese paciente también estaba indicado aféresis de glóbulos blancos, pero, porque tenía leucostasia. Aparte del LISI, tenía leucostasia, que es otra entidad. Tenía leucostasis, aparte de un síndrome de lisis tumoral. Eso es otra entidad. Leucoaféresis. Sí. Con más, no, con 100 no, porque si va disminuyendo más de 200, más de 300 y los rasgos de transfusión son más bajos. Recién transfundís cuando tenés una hemoglobina menor a 7. Menor a 7 o menor a 6. Porque si vos le pasas pasta y ya está todos los glóbulos rojos, se va